Autónoma de México, a través de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, se complace en darles la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral, La relevancia de las ciencias forenses en la investigación criminal. Para comenzar, presentamos a las autoridades que presiden este acto. Maestra Nora del Consuelo Goris Mayans, directora de la facultad. Doctora Zoraida García Castillo, directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses en ENACIF. Doctor Roberto Carlos Hernández López, jefe de la División Suayed. Doctor Eduardo Almanza Madariaga, profesor de la FES Acatlán. Escucharemos a la maestra Nora del Consuelo Goris Mayans, nuestra directora, quien brindará un mensaje de bienvenida. Buenos días a todas y todos. Un gusto saludar a todo el público aquí presente. Desde luego, agradecer la presencia de nuestras alumnas y alumnos interesados en este gran tema y junto con ustedes, pues sus profesoras y profesores que se dieron cita aquí para darle la bienvenida a la doctora Zoraida García Castillo, directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de nuestra universidad. Zoraida, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Nos distingues con tu visita. Para nosotros es un honor recibirte aquí. Como todos los invitados, siempre nos da muchísimo gusto que vengas, como decimos, desde allá hasta acá, porque nosotros también vamos desde acá hasta allá algunas veces. Tiene una escuela preciosa, ojalá ustedes puedan ir algún día. Ya me dicen que están organizando una práctica forense que se va a ir a hacer a esta Escuela Nacional de Ciencias Forenses por invitación de la doctora, así que doblemente agradecida porque pues tienen un gran expertise y creo que sería muy benéfico para todos y todas ustedes el que se lleve a cabo esta práctica. Gracias al doctor Roberto Carlos Hernández por aceptar siempre estas ideas que yo comparto con él, es decir, me gustaría que nos visitaran en el marco de los 50 años del festejo de la FES Acatlán, pues personas distinguidas, renombradas, que tienen un gran prestigio y un gran conocimiento y que están en nuestra facultad y que desde luego nos distinguiría con su presencia. También agradezco al doctor Eduardo Almanza acompañarnos. Muchísimas gracias, doctor. Y me gustaría también agradecer al jefe de la División de Ciencias Jurídicas, al maestro José Manuel, por estar siempre sumando a este proyecto junto con todo su equipo. Muchas gracias, José Manuel, por estar siempre presentes. Me parece que el día de hoy debemos enfatizar mucho, yo no soy experta obviamente en el tema, pero creo que la relevancia de las ciencias forenses es muy importante no solo para el derecho, para las ciencias jurídicas, sino también para la sociedad y mucho más para un país como en el nuestro, que sabemos que la violencia está presente en el día a día, en todas partes de todo nuestro país. No quisiera enmarcarlo solamente en México, porque sabemos que en el mundo estamos viviendo siempre alguna guerra en algún lado, y bueno, la violencia se presenta en el día a día en una cotidianidad que no debemos normalizar. Es evidente que las ciencias forenses o una cierta percepción que tenemos de ellas pasan por un gran momento, por no decir que están de moda, tristemente, ¿no? Hay unas representaciones cinematográficas o representaciones en las películas, en las series, en los videos, de las técnicas, los métodos, los instrumentos, los laboratorios de los que se valen estas ciencias para la investigación criminal, que es cada vez más extendida y popular, y a veces queda solamente en este marco de lujo, sobre todo distorsionado y lejano de la realidad. No obstante, es preciso aclarar que las ciencias forenses tienen historia, quizá de más larga data de la que se suele pensar. Al menos en México, entiendo que en 1929 la Ley Orgánica del Ministerio Público estableció
que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de entonces contaría con un laboratorio científico de investigaciones. Casi un siglo ha transcurrido desde entonces, un siglo signado por un avance sorprendente de la ciencia y la tecnología, avances de los que se han nutrido también las ciencias forenses. Más allá de estas representaciones, me interesa subrayar un hecho que nos concierne a todos los ciudadanos de este país y, desde luego, en particular a los universitarios. Hace unos meses, un diario de difusión nacional consignó en sus páginas una noticia sobre una ceremonia de entrega de títulos y constancias de un diplomado de la UNAM titulado Búsqueda de personas desaparecidas con perspectiva de identificación. Evento que fue precedido por la doctora Patricia Dávila, secretaria general de la universidad, quien señaló algo que me parece digno de repetirse el día de hoy. En aquella ocasión, la doctora Dávila aseveró, cito, en México se requieren personas bien capacitadas, con sensibilidad y que respondan a las demandas de la población de este país. Termino la cita. Haciendo eco de esa circunstancia tan dolorosa y terrible que es la violencia en nuestro país y que ha cobrado la vida de miles de personas, muchas de ellas, como sabemos, hoy en día se encuentran desaparecidas. Una verdadera tragedia, perturbadora e insolayable. Estadísticas más recientes señalan que se tiene un registro de más de 130,000 personas desaparecidas o no localizadas en el país. Sin duda, es una herida abierta, punzante y dolorosa para todos nosotros, para nuestra sociedad mexicana. Lo que me interesa destacar es que frente a esta circunstancia tan lamentable para el país, la Universidad Nacional Autónoma de México se muestra empática, colaborativa y ocupada en preparar investigaciones que atiendan este gran problema. Frente a este contexto, como lo hace ante los grandes problemas de nuestro tiempo, la UNAM colabora con conocimiento, con investigación y con profesionistas altamente competentes. Por ello, las ciencias forenses constituyen una herramienta muy valiosa, no solo para determinar en algunos casos las causas de muerte, mientras que en los casos de personas no localizadas son vitales para hacer valer el derecho de las víctimas de ser identificadas y devueltas con sus seres queridos. En un país tan violento como el nuestro y con altos niveles de impunidad, el uso y la aplicación de la tecnología y las ciencias forenses resulta determinante en la impartición de la justicia y en el restablecimiento del Estado de Derecho. De igual forma, las ciencias forenses y su aplicación resultan muy valiosas en otros ámbitos del derecho, como el civil, el administrativo o el familiar incluso. Por ejemplo, al establecer científicamente la paternidad o bien con la autenticación documental. Estimada doctora Zoraida García, de nueva cuenta, un gusto recibirla en nuestra facultad, una institución de educación superior que este año conmemora 50 años de historia, una entidad vibrante y ávida de escuchar, debatir y sobre todo aprender. Gracias, Zoraida, por compartir tus ideas, tu reflexión y tu experiencia con nuestra comunidad y sobre todo con tu presencia nos das un argumento poderoso para seguir confirmando que Acatlán es grande y que Acatlán engrandece. Muchísimas gracias y enhorabuena por este evento. Agradecemos el mensaje de la maestra Goris Mayans. Ahora cedemos la palabra al doctor Roberto Carlos Hernández López, quien fungirá como moderador. Muy buenos días a todas, a todos. Es un gusto que estén presentes aquí. Es siempre muy estimulante encontrarse con un auditorio repleto, como hoy está este auditorio 2 de nuestra facultad. Quiero sumarme al agradecimiento y a la bienvenida a la doctora García Castillo. Muchas gracias, doctora, por aceptar la invitación. Y procederemos a dar inicio formalmente a esta conferencia. Me voy a permitir leer una breve reseña curricular de la doctora.
La doctora Zoraida García Castillo tiene el grado de doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis La argumentación del juzgador en el esquema de la reforma constitucional de 2008 hacia la instauración de los juicios orales en México. Obtuvo la licenciatura y maestría en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Recibió la medalla Alfonso Caso en 2005 por su alto desempeño académico en el programa de maestría. Obtuvo igualmente una especialización en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante en España. Fue agente del Ministerio Público de la Federación y fiscal especial en la Procuraduría General de la República en actividades relacionadas con análisis constitucionales y en investigación de delitos relacionados con delincuencia organizada en el periodo que va de 1995 a 1999. Se desempeñó como asesora en el Consejo de la Judicatura Federal de 1999 a 2001 y como dictaminadora jurídica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante 10 años, de 2003 a 2013. De 2015 a 2019 fue consejera de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. De 2013 a 2022 fue coordinadora de la licenciatura en Ciencia Forense de la Facultad de Medicina de la UNAM. La doctora ha impartido cursos, participando como disertante y publicando en foros nacionales e internacionales en temas relacionados con la ciencia forense, la relación del derecho y la ciencia, el sistema procesal penal acusatorio, argumentación jurídica, delincuencia organizada, derechos humanos, derecho a la justicia, entre otros tópicos. Hoy en día es profesora titular B de tiempo completo definitiva. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y desde luego es directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM. Muchas gracias por su visita. Doctora, tiene usted la palabra. Adelante. Bueno, pues buenos días. Me da mucho gusto estar aquí en Acatlán con alumnas y alumnos de la carrera de Derecho. Ya sé que algunas de ustedes están en el tercer semestre y otros en los últimos, en el noveno o por ahí. Así que hablaremos de cosas que nos interesan a todos y a todas. Le agradezco enormemente a la maestra Nora Goris, que es directora de la FES Acatlán, la invitación que me hizo a través del Sistema de Universidad Abierta, a través del doctor Roberto Carlos Hernández, para estar esta mañana con ustedes, por supuesto a todos mis colegas del área de jurídica, que maneja el área jurídica de esta facultad. Es para mí un honor estar con ustedes en este foro. El doctor Eduardo Almanza, gracias también por acompañarme. Me han invitado para hablarles sobre ciencias forenses, cómo estas ciencias se interconectan con el área jurídica y cómo es que las trabajamos desde la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y sobre todo cómo hay que verla ustedes, nosotros, yo también soy abogada, desde el área del derecho. Así que voy a comenzar. Primero quiero hablarles un poquito sobre el concepto de verdad en el proceso. Hay un discurso que seguramente todo mundo aquí ha escuchado en sus clases, que es algo que han trabajado, que es ¿para qué los juicios? ¿Para qué son los juicios? ¿Qué se persigue en los juicios? No solo en los juicios penales, sino también en los juicios de cualquier naturaleza. Muchas veces se dice que lo que se quiere es encontrar la verdad. En los procesos lo que se quiere encontrar la verdad. Habrán escuchado en los discursos políticos sobre todo, o en los discursos de los políticos, cuando ha sucedido un hecho atroz que dicen vamos a ir hasta las últimas consecuencias, queremos saber qué fue lo que pasó. Entonces, sí, parece que tratar de buscar la verdad es un fin muy legítimo, es lo que buscamos como solución en los conflictos jurídicos. Pero vamos a ver de qué se trata esta verdad a la cual llegamos cuando se resuelven los juicios. A ver, primero hay que ver cómo se va componiendo ese discurso
que tiene que ver con lo que nosotros llamamos la verdad o la reconstrucción de lo que sucedió o la investigación de lo que realmente pasó. Fíjense, por un lado, el proceso judicial se va integrando por narraciones. Eso es lo que ocurre en los juicios. Hay varias narraciones. Primero la narración, si vamos al proceso penal, tenemos la narración del fiscal, del agente del Ministerio Público, que lleva una teoría, la que conocemos como teoría del caso. Lleva una narrativa sobre qué fue lo que pudo haber sucedido, que además piensa que tiene elementos con los cuales va a poderlo probar, ¿no? Entonces llega al juicio con esa narrativa. En el proceso, tanto la Fiscalía como la defensa llegan con sus distintas narraciones, sus distintas narrativas que se van a poner en contradicción en el juicio y sobre las cuales el juez va a tomar una decisión. El juez va a hacer su propia narrativa, va a decir, quedó acreditado esto, quedó acreditado esto otro, por lo tanto ocurrió tal. Entonces, son narraciones. Lo que ocurre en los procesos está constituido primero y principalmente por narraciones, que esas narraciones pueden ser verdaderas o falsas, y para calificarlas de verdaderas o falsas existe la prueba, ¿no? La prueba ha tenido una naturaleza muy distinta a lo largo del tiempo. Ustedes recordarán los juicios por ordalías. Alguien tiene, por lo menos alguien ponga cara de que se acuerda qué son las ordalías, ¿no? A ver, vámonos a la época de la Santa Inquisición, ¿no? En que si alguien era acusado de hacer brujería, pues cómo se inquiría si eso era cierto o no, pues se le llamaba, se le torturaba, confesaba, y con eso ya teníamos la prueba constituida de que para poder imponer una sentencia, ¿no? Eso lo hacía un mismo tribunal, y con eso, principalmente, y eso ha sido a lo largo del tiempo, en los juicios la prueba siempre presente es la testimonial, ¿no? Las pruebas testimoniales están ahí siempre para que nos digan qué fue lo que sucedió. En otros tiempos, la prueba confesional había sido súper importante, tan importante que con eso se podría decidir cualquier cosa. Ustedes recordarán, porque lo están estudiando, que en estos cambios que tuvimos de cuando teníamos ese sistema tradicional mixto entre lo inquisitivo y lo acusatorio, pues una prueba muy importante era la prueba confesional. Hoy día ya no hay pruebas importantes en el sentido de que todas valen lo mismo, ninguna trae una presunción de que va a valer más que otra, sino que todas llegan con el mismo rango de valor, y entonces pues ya los testimonios y cualquier otra prueba se supone que van a valer lo mismo en principio, y ya tendrá el juez que tomar una decisión respecto de ellas. Pero con eso, ¿no? Hoy día las pruebas han variado en su naturaleza, pero digamos que partimos de ahí. De esas narrativas que les estoy hablando, hay unas que pueden ser jurídicamente relevantes, que realmente nos interesan. Y si estamos en materia penal, las narrativas jurídicamente relevantes son esas que integran a los tipos penales, ¿no? Que nos van a ayudar para tener por acreditados los hechos que tienen relevancia, para tener por constituidos los tipos penales, o que tienen relevancia para tener por acreditada la responsabilidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan todos? Entonces esas son las importantes, las que nos interesan tener por probadas o no, ¿no? Las que nos interesa tener por acreditadas o desacreditar. Pero hay otras que son, podrían ser, además de jurídicamente relevantes, podrían ser lógicamente relevantes, que son esas que no son útiles para poder inferir y llevarnos a las conclusiones que nos parecen relevantes. Por ejemplo, jurídicamente relevante sería una narrativa en la que decimos, quedó acreditado que Juan privó de la vida a Pedro, ¿no? Esa es súper jurídicamente relevante, porque con eso estamos acreditando la configuración de un tipo penal. Pero va a ser lógicamente relevante aquella que nos diga, Juan tenía un pleito precedente, tenía muchas discusiones con Pedro desde hace años.
Con eso no estamos acreditando que Juan privó de la vida a Pedro, pero sí tenemos una narrativa que es relevante como para saber si había un móvil para matarlo. Y con esto vamos a seguir después elaborando más argumentos y más narrativas que nos pueden llegar a tener por probado si Juan privó de la vida a Pedro. Ahora, los enunciados pueden ser verdaderos o no lo son. No es más o menos posible que sean verdaderos ni falsos, o sea, no tenemos intermedios, sino que tenemos ser verdades o no verdades. Pero ojo que hablar de la verdad en el derecho nos puede situar de pronto en narrativas que no son tan exactas, porque a veces encontramos ciertos conceptos que podríamos pensar que son sinónimos, como la certeza, la verosimilitud o la probabilidad, ¿no? Una cosa es que algo haya sucedido y otra cosa es que nos convenzan de que algo sucedió, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante en el proceso? El convencimiento, tener solo probabilidades, saber que lo que nos están diciendo pudo haber sucedido porque es algo que suele suceder. Esto es bastante relativo, ¿no? Entonces, habría que tener estas diferencias sobre a qué estamos llegando, a qué niveles de convencimiento queremos llegar. Acuérdense que en el proceso penal existe el principio de que hay distintas verdades durante el proceso o distintos niveles de convencimiento o de grados de acreditación de los hechos durante el proceso. Al final, lo que se quiere vencer es esa presunción de inocencia y el establecer los hechos más allá de toda duda razonable. ¿Se acuerdan? Eso digamos que es el grado de mayor certeza, vamos a decir, de lo que pudo haber ocurrido. A ver, entonces vamos a regresar a las narrativas. Hay narrativas que nos traen los abogados, donde traen una presunción de verdad. El abogado dice, yo voy a probar que Juan mató a Pedro y para eso voy a presentar tales y tales pruebas. Él tiene ese abogado, ese que está haciendo la imputación, ya sea fiscal o cualquiera de las partes, fiscal o defensa, tiene una cierta carga de la prueba, sobre todo en materia penal si se trata del fiscal. Los testigos también tienen una narrativa, pero esa narrativa pues puede estar fragmentada, puede ser que los testigos solo hayan visto o sepan una parte de la narrativa, solo una parte de los hechos. Y el testigo tiene la responsabilidad de decir lo que sabe sin falsear. Mientras que el abogado podría decir algo, a lo mejor dándole un poquito la vuelta, ¿se fijan? O sea, pues siempre los abogados estamos tratando de defender, creando narrativas. Si de pronto no queda acreditada, no incurrimos en una responsabilidad. En cambio, los testigos sí que incurrirían incluso en un delito si dicen algo que es falso. Hay otros narradores que son muy importantes en la historia, que son los jueces, que son los que terminan decidiendo qué es lo verdadero, porque es aquello que quedó probado. El tema de verdad, pues, a ver, yo les he dado un punto de vista muy rápido y digamos que muy desde el punto de vista del derecho, pero el concepto de verdad es un concepto filosófico, es un concepto tan amplio. Definir a la verdad es tan problemático como definir qué es el derecho, o como definir qué es la filosofía, o definir qué es la ciencia, ¿verdad? O qué es el saber. Cuando en el derecho queremos saber la verdad, la verdad es que nos vamos a encontrar con un gran reto. Yo les quiero solo dejar como una reflexión. Es cierto que en los juicios y específicamente en los penales nosotros buscamos la verdad y la encontramos. Fíjense que cuando mudó nuestro sistema jurídico al sistema acusatorio, al sistema en el que priva la oralidad y en el que hay la contradicción entre las partes y todo, más que buscar la verdad, lo que se busca es la composición, lo que se busca es la paz. Por eso también se introdujeron otros medios de resolución de controversias alternos al juicio,
que nos permiten, a lo mejor el juicio abreviado, otros medios alternos que permiten llegar a acuerdos en los cuales las partes dicen, ok, yo acepto que lo hice, se compromete entonces a reparar el daño, el juez le impone una sanción menor y la víctima se queda conforme. No llegaron a la verdad, llegaron a la amable composición, llegaron a un acuerdo. Entonces el proceso no está necesariamente en ese aspecto buscando que encontremos la verdad, sino que estamos buscando que encontremos la paz, que encontremos la composición social y la solución de las controversias. Así de multifacético es nuestro proceso. Y eso no está mal. No está mal encontrar la solución a las controversias. De hecho, eso es lo que buscamos con el derecho, solucionar controversias. Pero a veces, y sobre todo cuando tenemos vulneraciones muy graves a nuestros derechos, sí que buscamos que se haga justicia tratando de encontrar qué fue lo que realmente sucedió. Y si queremos saber qué fue lo que realmente sucedió, necesitamos hacer investigaciones muy profundas, muy concienzudas y muy objetivas para poder rastrear la reconstrucción de los hechos. La verdad es que la verdad tiene una función social, tiene una función de reparación del daño. Si ustedes analizan aquello que buscan, por ejemplo, ya que lo mencionó la maestra, la maestra Nora Goris, el tema de desaparición de personas, las personas buscadoras buscan verdad y justicia como una forma de reparación de sus derechos, ¿no? Si ustedes analizan qué dicen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se ocupan solo del análisis de vulneración de derechos fundamentales, siempre o casi siempre señalan cómo podemos reparar a la víctima a través del conocimiento de la verdad. Esa es una forma de reparar. Queremos saber exactamente qué fue lo que pasó como una forma de reparación. Las primeras veces que se empezó a hablar en México del derecho a la verdad fue cuando se empezaron a analizar graves violaciones de derechos fundamentales. Viéndole sus caritas, a lo mejor no habían nacido cuando ocurrió lo de Aguas Blancas. Pero nosotros sí sabemos qué fue Aguas Blancas, ¿verdad? Entonces, Aguas Blancas fue un caso que ocurrió en el estado de Guerrero, en el que la policía guerrerense, ¿a qué le suena? La policía guerrerense ejecutó a varios campesinos, hombres, mujeres, niños. En un vado iban ellos, si ustedes han visto en algunos estados de la República, que son muy pobres, como es Guerrero, el medio de transporte suelen ser unas camionetas como de redilas y la gente se sube atrás. Entonces ellos iban en estas camionetas de redilas a manifestarse a una ciudad en Guerrero. No recuerdo si era Chilpancingo o Iguala, pero iban. Y entonces sabía el gobierno que iban para allá, los mandaron detener y los ejecutaron en el vado de Aguas Blancas. Por eso se llamó así ese asunto. Si ustedes googlean el asunto, van a poder ver incluso un video, seguramente está por ahí en las redes, que se hizo público y por eso se hizo el gran escándalo, de cómo quedaron los cuerpos tirados en el camino. Fue tal la indignación nacional que se hicieron muchas investigaciones. Entonces, en ese entonces la Suprema Corte de Justicia tenía una facultad que ya no tiene, que es una facultad de investigación de derechos fundamentales. Y la Suprema Corte hizo una investigación y en la resolución que adoptó, dijo, la gente tiene derecho a la verdad. Fue la primera vez en que la Corte se pronunció por la existencia de un derecho a la verdad. Entonces, si se fijan, la búsqueda de verdad tiene varias connotaciones en el mundo jurídico. La verdad como el objeto o el objetivo en el proceso, la verdad como una forma de reparación del daño. Por eso siempre la estamos buscando. Y para constituirla hay que probar.
Aquí les estoy poniendo un concepto de prueba que es de Jordi Ferrer Beltrán, que es una persona que escribe sobre estos temas probatorios. De hecho, si les interesa, hay una rama, un área del conocimiento jurídico que se llama derecho probatorio. Y dice, es el medio a través del cual se pretende determinar la verdad, que significa corrección, validez, aceptabilidad, correlación y congruencia con las proposiciones, es decir, con las narrativas en el marco del proceso judicial. Fíjense nada más, ¿qué conceptos engloba? Corrección, validez, aceptabilidad, eso tiene que ver con el convencimiento, la correlación entre hechos y la congruencia. Entre las pruebas que existen las que llamamos forenses. Ya les hablé de los testimonios, les hablé de las confesiones, pero tenemos pruebas forenses que ¿qué son? Las pruebas forenses son todas aquellas que se puedan aportar desde las ciencias y las técnicas y que puedan auxiliar a la justicia. Todas pueden venir del área de la biología, de la química, de la física, o de técnicas como son el arte, u otras más, algunas criminalísticas. A ver, cuando hablamos de criminalística, aquí está el profesor, también el término de criminalística es muy amplio, ¿no? Criminalística se le conceptúa como, tiene varias acepciones. Por un lado, engloba a todas las ciencias y las técnicas para el análisis de los hechos, un poco parecido al concepto de lo forense, de las ciencias forenses, pero por otro lado también en estricto sentido serían todas las técnicas aplicables para la investigación de los hechos en el lugar de análisis, que seguramente los que están estudiando criminalística entienden muy bien cuál es el lugar de análisis. Pues eso, las pruebas forenses engloban a la prueba pericial, pero también podríamos hablar de prueba científica o de prueba o de opiniones técnicas y de quiénes son las que las sustentan, que pueden ser los peritos, pero también, y sobre todo con la introducción del sistema penal acusatorio, se habla del testigo experto, porque la prueba pericial hoy día se desahoga como un testimonio, ¿no? Todo el mundo aquí lo sabe. O sea, ya no se presenta como un documento escrito, sino que se presenta y se desahoga en juicio, más bien, con el testimonio de la persona experta que lo pueda explicar. Y aquí hay un concepto sobre lo que es prueba científica, que es el empleo de los conocimientos científicos, que puede englobar a la teoría, al método, la técnica, en el proceso, con el fin de tener una reconstrucción mejor fundada del hecho que toca probar y con funciones muy variadas. 1, proporcionar un elemento de prueba. 2, posibilitar una inferencia entre el elemento de prueba. Y el tercero, el factum probandum o verificar la genuidad de otros medios de prueba. Eso es muy interesante. Pensemos, por ejemplo, en un elemento de prueba, una prueba científica como elemento de prueba, pues una prueba genética, ¿no? La conclusión de una prueba genética es, hay una correlación de parentesco entre fulano y sutano, entre esta muestra biológica y entre esta muestra biológica. Otra, la posibilidad de una inferencia entre el elemento de prueba. A lo mejor necesitamos una segunda prueba para ver si podemos hacer una inferencia entre elementos de prueba. Por ejemplo, si se controvierte la validez de esa prueba genética, a lo mejor la controversia es sobre si la muestra biológica era realmente una muestra que que estaba en buenas condiciones para ser analizada, entonces quizás necesitamos hacer un análisis solo de la muestra para ver si estaba en buenas condiciones. No sé si me estoy dando a entender. Por ejemplo, que una muestra, si lo que se analizó fue un diente, lo que está dentro del diente, a lo mejor se tuvo que hacer un análisis de las condiciones biológicas y de conservación del diente. ¿Sí? Y la otra es verificar la genuidad de otros medios de prueba. Un testimonio, hoy día se está haciendo mucho trabajo sobre eso. Un testimonio de un menor de edad que se dice que fue abusado sexualmente. ¿Cómo sabemos que ese niño o niña está diciendo la verdad? Porque por lo general ese tipo de delitos ocurren
fuera del conocimiento de los demás, en el ocultamiento. Entonces, la única prueba que tenemos, o quizás de las pocas pruebas que tenemos para acreditar ese tipo penal, es el testimonio del menor. Existen pruebas psicológicas para analizar, al menos de forma acercada, si podemos confiar en un testimonio de esa naturaleza. Pero también en cualquier otro testimonio, Los testimonios tienen hoy día, y se ha analizado bastante, sobre los bemoles de testificar. Muchos de nosotros no nos acordamos qué desayunamos ayer, ¿verdad? o de qué trató la tarea que nos dejaron hace un mes, ¿no? O cómo veníamos vestidos la semana pasada, exactamente. O cómo venía vestida nuestra directora el lunes, ¿no? Con foto nos podría ayudar, pero que nos acordemos, luego no nos acordamos. Y muchas veces, de hecho, hacemos testimonios o rendimos testimonios o decimos lo que pasó a nuestro modo, es decir, con ciertos sesgos. Por ejemplo, a lo mejor nosotros decimos, cuando yo era chica, mi mamá era muy estricta conmigo y me traía puras nalgadas. Y su mamá va a decir, ¿qué? Creo que no, por supuesto que no, o sea, no es cierto. Y su mamá tiene un recuerdo y ustedes tienen otro recuerdo. ¿Quién sabe qué haya ocurrido verdaderamente? Seguramente ella era estricta, como todas las mamás lo somos, pero ustedes tienen otro punto de vista, ¿no? Entonces, esos puntos de vista son los que luego llegan a juicio y que, ojo, que son muy trascendentes respecto de las decisiones que se pueden tomar. Entonces, hoy día hay muchos estudios desde el área de psicología sobre análisis de la confiabilidad del testimonio. Y esos son estudios científicos forenses, que son muy interesantes de analizar y que quizás en otros momentos no nos habíamos puesto a pensar sobre ellos. Ahora, todas las pruebas científicas y todas las pruebas técnicas son confiables para llegar a juicio, para confiar en ellas. ¿Cómo saben los jueces en cuáles confiar y qué tanto confiar? Por ejemplo, los jueces y todo el mundo solemos confiar mucho en las pruebas genéticas, muchísimo. Pero ¿verdaderamente sabemos si son tan confiables? ¿O cómo podemos saber si son tan confiables? Las pruebas dactiloscópicas, ¿sabemos si son tan confiables? Ustedes seguramente se acuerdan, porque es un caso muy famoso, el día 8M, que hubo una bomba, un acto terrorista en la estación de Atocha en Madrid. Y si no lo saben, googleenlo, de verdad, ahora, para que despierten los que están dormidos. ¿Sí? Ajá, googleenlo, googleen Atocha 8M. ¿Sí? ¿Ya? Alguien ya lo encontró, ¿verdad? ¿Una manita? Ya, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurrió? Un acto terrorista. Le pusieron una bomba al tren, la estación de trenes de Atocha en Madrid, y murió un montón de gente. Entonces, se hicieron las investigaciones y el FBI dijo que había encontrado una huella digital en una mochila que estaba ahí en el lugar de los hechos. Y correspondía con la huella de un hombre, abogado, joven, que vivía en Estados Unidos y que para su mala suerte tenía ascendencia musulmana, ¿no? Entonces dijeron, ¿fue él? ¿Qué más? ¿Musulmán? ¿No? Entonces, púmbales, y a detenerlo. Después la policía española hizo más análisis y dijo, no, esta no es de él, no corresponde. Así que se pusieron a hacer los análisis, comparar los análisis que había hecho el FBI contra los análisis que había hecho la policía de España y dijeron, no son de él. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la prueba dactiloscópica, los criminalistas, los especialistas en esa prueba de identificación,
lo que analizan es la figura, ¿no? Los bordes, los ángulos, y estos dermatoglifos, que así les llaman, pues tienen que tener cierta coincidencia con una con la que estamos comparando. Entonces, hay una prueba dubitada frente a una indubitada. La dubitada sería la huella que se encontraron en la mochila en Atocha frente a la del señor gringo de ascendencia musulmana, ¿no? Entonces, la prueba dubitada frente a la indubitada la comparan y si hace match, pues es él, porque nadie más tiene nuestras huellas digitales. Pero como era una fracción de huella, pues ya no saben, y como estaba más o menos y estaba en una mochila, pues no era tan clara. ¿Qué es lo que hacen los dactiloscopistas? Se reúnen cada cierto tiempo, internacionalmente, hacen convenciones y dicen, a ver, ¿cuál va a ser el criterio para decir que esto sí coincide con esto? Ah, pues con que tengamos 6 coincidencias, ¿les parece? Bueno, no, mejor ya que sean 9, no, mejor que sean 12. De veras, así va ocurriendo con la ciencia, conforme van avanzando, van llegando a convenciones. Entonces, puede que alguien haya dicho, me bastaron 6 para decir que sí fue él, y otro que haya dicho, no, yo necesitaba 12 para decir que fue él. Entonces, ¿qué dice el juez? ¿O qué diría el actor jurídico o aquel que tiene que tomar una decisión? Pues que le expliquen por qué unos dijeron que sí y otros dijeron que no. ¿Cómo yo puedo imputarle a esa persona que él estuvo presente en Atocha ese día? A lo mejor no puedo decir que él puso la bomba, pero ya con eso tendría yo un indicio de que esa persona estuvo en Atocha en esa ocasión. Lo tienen que explicar. Los peritos le tienen que explicar a aquel que no es perito, que en nuestro caso es un juzgador o alguien que está formado en el mundo del derecho, que no sabemos de dactiloscopía, para que nos digan por qué una u otra. Dactiloscopía tiene muchos sesgos también. Ha ocurrido experimentos en el que a un mismo perito en dactiloscopía le ponen a analizar una huella y tiempo después, podría ser un año después, le ponen a analizar la misma huella y tiene otra opinión. Entonces, a veces también los sesgos entran. Así que cuidado que no siempre las pruebas forenses, las pruebas científicas son tan confiables. ¿Cómo podemos saber si son confiables? El propio experto nos tiene que dar elementos para saber si eso es confiable. Ay, no sé cómo voy de tiempo. Bueno, me voy a apurar. Les voy a hablar de este caso que tiene que ver con… este sí ya lo conocen, ¿verdad? Y si no lo conocen, lo tienen que conocer, ¿sí? Sí o sí lo tienen que conocer, también se lo llevan apuntado para que lo ubiquen. Esto es muy importante y se los platico muy rápido. Digna Ochoa fue una mujer que murió en el año del 99. Sí, fue en 99. Era una abogada, defensora de derechos humanos, activista. Ella fue defensora de zapatistas, ¿se acuerdan? Del zapatismo en Chiapas. Fue defensora de terratenientes en Veracruz, de terratenientes en caciques en Guerrero. Entonces andaba siempre movida. Y tenía amenazas de muerte. Así que ella promovió, junto con otros abogados que eran sus compañeros, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ordenara al Estado mexicano alguna protección. Y el Estado mexicano se la dio. Pero de todas maneras, ella seguía con amenazas de muerte y decidió irse del país, se fue a Washington a vivir. En ese entonces, en el año 2000, se acordarán que se terminó el gobierno del priismo y empezó el gobierno del panismo. Llegó Vicente Fox a la presidencia y Digna dijo, el país cambió, ya es seguro, me puedo regresar a vivir ahí. Que llega que la matan. Entonces, aquí la mataron. Este fue el lugar donde la encontraron, el lugar de los hechos. Se encontró ahí su cuerpo, en ese sofá que ustedes ven, estaba su cuerpo y se hicieron muchas investigaciones. Como fue un caso relevante, se hizo relevante por el escandalazo, y cuando hay escandalazos, pues las fiscalías suelen crear fiscalías especiales. Se creó una fiscalía especial para la investigación de este delito. Hubo muchos análisis, pero finalmente esa fiscalía concluyó que fue un suicidio. Dijo que fue un suicidio. ¿Qué fue lo que había pasado? A Digna le encontraron un balazo, había 3 balazos, uno en el sillón, otro en la pierna y otro en la sien.
La teoría de la fiscalía fue que el primer balazo ella lo había detonado para probar si el arma servía. La segunda bala el segundo balazo se lo puso en la pierna para ver si con el sangrado de la femoral se moría. Y como no funcionó, entonces se pegó un tiro en la cabeza y ya ese fue el definitivo para suicidarse. Ella tenía en sus manos unos guantes sobrepuestos de látex, como los que usamos para lavar los trastes. En el lugar había un polvo blanco que allá anduvo regado y no se analizó sino hasta tiempo después. Tardaron 1 año en tomar las huellas digitales. Y el arma fue registrada en un primer momento, después ya se confundía con otra porque se empezó a hablar con un arma de distinto registro, entonces ya tenían dudas sobre si había sido el arma que habían encontrado o la que no habían encontrado. Tampoco se hizo un análisis muy completo o más bien completo, del levantamiento del cadáver, de las lesiones que había sufrido. La necropsia, el dictamen de necropsia sufrió varias correcciones, no es que se hayan hecho varias necropsias, sino que hubo varias correcciones sobre la necropsia. O sea, hubo muchas falencias en la investigación criminalística y en la investigación forense. Y este asunto se llevó por parte de sus familiares y de sus amigos abogados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien dictó una resolución el 25 de noviembre del 2021. Y antes de decirles, hubo una prueba científica, una prueba pericial, que fue determinante para dictaminar suicidio, que se le llamó, lo que dictaminó la Fiscalía fue un suicidio disimulado, una cosa muy rara que ellos así le pusieron, pero bueno, más bien habría sido la simulación de un suicidio. Y es que hicieron una prueba psicológica, que existe, hay una prueba psicológica que comúnmente se llama necropsia psicológica y que es hacer un estudio sobre lo que los padecimientos mentales que pudo haber sufrido una persona antes de morir. Eso existe y se usa mucho para analizar precisamente casos de suicidio. O sea, si esa persona cómo se encontraba antes de morir. O también se llama estudio psicológico en retrospectiva. Los psicólogos y las psicólogas forenses del mundo defienden esta prueba y les parece a muchos muy útil, pero en México ha tenido mucho desprestigio por haber sido usada precisamente como fue usada aquí. ¿Qué fue lo que se dijo? En los análisis sobre esta necropsia, lo que se dijo fue, pues era una mujer que era soltera, fue religiosa, intentó ser monja, era muy religiosa, pero había tenido un aborto. Entonces, ¿qué clase de religiosidad era esa? ¿Cómo qué estabilidad es esa? 2, era una mujer que vestía pantalones y usaba el cabello corto, por lo tanto su sexualidad era incierta. Es una mujer que se dedicaba a defender derechos humanos, por lo tanto le gustaba andar en el peligro, ¿no? Era una persona que se exponía conscientemente al peligro. Y tenía muy malas relaciones, analizando sus correos electrónicos y sus documentos, tenía muy malas relaciones con su familia y con sus compañeros. Entonces no estaba bien. Todo eso está lleno de sesgos y de prejuicios y con eso se llegó a una conclusión de esta naturaleza, de que era una persona que se encontraba en disposición de infringirse, de autolesionarse y de suicidarse. En esta resolución lo que dijo la Corte, aparte de muchas cosas, fueron 2 muy importantes. 1, la Corte Interamericana visibilizó y expuso los problemas que tenemos en México en la investigación forense. Dice, ¿cómo es posible? O sea, es que esto no es error, aquí hay algo más. O sea, ¿cómo? El otro gran caso en donde también la Corte Interamericana dijo algo sobre México investigando delitos fue el campo algodonero. Lo conocen, ¿verdad? Ajá. En ese, sobre todo, lo que hizo la Corte fue poner el dedo en la llaga en la investigación ministerial. En lo que hizo la Corte fue poner el dedo en la llaga en la investigación forense y decir, lo hicieron muy mal. Tan mal lo hicieron que nosotros presumimos que más bien es que tus servicios forenses son subalternos
de la Fiscalía reciben órdenes y reciben instrucciones para dictaminar de esta manera. Estado mexicano, lo que tú deberías de hacer es hacer una reforma constitucional para que todos tus servicios forenses ya no dependan de las fiscalías y sean autónomas y sean independientes. Eso nos lo dijo en el 2001, en 2021, ya estamos en 2025, el Estado mexicano no tiene ninguna intención de hacer ningún cambio sobre esto, pero sí que sería bueno que lo hiciéramos. Y bueno, pues avanzo. Como ya el tiempo se me fue, me voy a saltar todo esto que tiene que ver sobre análisis probatorio, pero sí voy a ir concluyendo con decirles, a ver, una vez que la prueba pericial se va integrando en las investigaciones y estas son tan robustas como para llegar al pronunciamiento judicial, ¿qué hace el juez con eso? Por ejemplo, imagínense que esa prueba de necropsia psicológica hubiese llegado a juicio, no ocurrió. Pero ¿qué tal que hubiese llegado a juicio? ¿Qué hace el juez para decidir con eso? ¿Qué hace el juez para decidir con un dictamen dactiloscópico como el que les platiqué de Atocha? ¿Podría el juez decir, pues si me lo dice el perito, ha de ser verdad? Y ya con eso decido. No, ojo, qué bueno que los jueces tengan otros elementos más para tomar ese tipo de decisiones. En principio, los otros elementos son las otras pruebas, ¿no? Porque no debe un juez de tomar una decisión solo sobre una pericial o solo sobre unas cuantas periciales. Existen los testimonios, existen los otros análisis criminalísticos y circunstanciales. Entonces, tiene que hacer una interrelación de todas estas pruebas, pero si se pone a analizar a la prueba científica, a la prueba técnica en lo particular, ya existen técnicas para que los jueces las analicen, que son criterios de credibilidad. Existen en la teoría internacional, pero también hay algunos criterios de nuestra Suprema Corte y de tribunales colegiados de circuito que se han pronunciado sobre cómo confiar en las pruebas periciales. Y básicamente lo que han dicho nuestros tribunales es, pues primero, hay que ver que estas no sean innovaciones que no hayan pasado por el consenso de la comunidad científica. Es decir, imagínense que llegaran con una prueba de verdad, de la verdad, como es el polígrafo, y que dijeran, pues con un polígrafo vamos a ver si está diciendo la verdad. Bueno, tendríamos que analizar si el polígrafo es confiable. No, el polígrafo no es confiable. Ya no tengo tiempo de ponerme a platicarles mucho del polígrafo, pero el polígrafo es un instrumento del medioevo, ¿no? Con eso no se puede, lo único que hace ese instrumento es identificar alteraciones morfológicas cuando hablamos, si nos pusimos nerviosos o no. Pero cuando nos ponemos nerviosos no significa que estemos diciendo una mentira, que estamos nerviosos y ya, ¿no? Pero, a ver, entonces, lo que tendría que hacer el juez es decir, digamos que nos trajeran al polígrafo como una prueba, pues a ver, ¿dónde está la publicación científica en donde se haya consensado que esto es confiable? Pues más bien tendría que haber un consenso de la comunidad científica, especialista en polígrafos o especialista en genética o especialista en toxicología, que haya llegado a un consenso, que haya una descripción de cómo se hacen las metodologías para poder este tipo de análisis, que se expliquen las técnicas, que se expliquen los rangos de error. Otra cosa que no quiero dejarles de decir es que los resultados periciales no son en blanco y negro. O sea, si un perito llega y dice, estoy 100% seguro de que este es hijo de este, desconfíen. Eso no es así. El perito tiene que dar probabilidades, acercamientos, porque siempre en ciencia va a haber rangos de error. Si tomamos en cuenta este factor, podría ser que no. Entonces, sobre todo hay ciertas pruebas que se manejan en probabilidades y que nos pueden ser explicadas con estadísticas, como son precisamente la prueba genética o la prueba dactiloscópica. ¿Por qué hay estadísticas? Porque por lo general existen ya bancos de datos frente a los cuales se puede confrontar una muestra y entonces lo que nos va a salir es la probabilística de que si hay un match con la población con la cual se está comparando. Entonces, así ocurre en esas pruebas, pero también en todas las demás. Entonces, nos tiene que explicar el perito esos rangos de error. Y en conjunto, cómo es que se llegó a todas estas conclusiones.
De todas maneras, aunque ya tenemos grandes avances en el mundo técnico y científico, la prueba pericial sigue siendo muy usada. Nosotros en la Escuela Nacional hicimos hace poco, con resultados del 2016, nos pusimos a analizar sentencias de juicio oral del periodo que se dictaron en el periodo de 2016 al 2021. ¿Por qué 2016? Porque ya estaba vigente el sistema penal acusatorio. Y de las que encontramos, que analizamos 580, en un 52% se sigue usando la testimonial como prueba. Poquito se usa la prueba pericial, solo en un 19% la encontramos, y también convive con las pruebas documentales y las pruebas materiales. Y estos son ejemplos. Por ejemplo, en el delito de tráfico y transporte ilegal de personas, ¿qué es lo que más se usa? La prueba en química, en fotografía, en criminalística y en balística. En el delito de acopio, disposición y portación ilegal de armas, por supuesto balística, fotografía, otros, química también. En hidrocarburos, pues ya se imaginarán, ¿no? También en delitos contra la salud. Y finalmente, ya para cerrar, les cuento que, por si les interesan estos temas, la Escuela Nacional ha publicado unas cosas que se llaman guías judiciales para la valoración de la prueba pericial, que son unas guías que elaboramos para jueces. O sea, darle algunos checklists a personal que no es perito, o sea, gente como nosotros, que no sabemos de ciencias, pero que nos interesa saber el alcance de las pruebas científicas, porque las vamos a tener que valorar, ya sea que seamos parte en un juicio o ya sea que seamos jueces, personas que toman decisiones. Y entonces hemos trabajado sobre estas guías. Aquí este es el primer tomo en el que trabajamos sobre 4 temas, hay un segundo tomo en el que trabajamos sobre otros temas más, y estamos trabajando en un tercer tomo, y eso son guías para la consulta de los que no son científicos. Y están a disposición, ahí les pongo el QR, pero si ustedes las googlean, así como están, las van a encontrar en un sitio, que ya no sé, porque era un sitio del Consejo de la Judicatura Federal, y como ya desapareció el Consejo de la Judicatura, pero las encuentran en este QR, o googleándolas por su nombre. Y bueno, pues aunque la decisión la toman los jueces, muchas veces ocurre el vicio de que los jueces adoptan las decisiones de los peritos para hacer las suyas, y casi que recargar en el perito el peso de su decisión, y eso no es correcto, ¿no? El perito opina, pero es el juez el que tiene que tomar la decisión a partir de todas las probanzas con las cuales se integró el proceso o las que le pudieron ser llevadas a juicio. Con eso termino y muchas gracias. Muchas gracias, doctora García Castillo, una intervención muy erudita, muy especializada. Con ello nos abre la puerta para culminarnos a que se asomen a la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Es un lugar muy interesante, sobre todo. Y quisiera, para continuar esta mesa, darle el uso de la voz al doctor Eduardo Almanza Madariaga, de quien me voy a permitir leer brevemente una reseña curricular. El doctor Almanza Madariaga es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene estudios de posgrado en pediatría clínica, es certificado ante el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, tiene la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor de varias asignaturas en nuestra facultad, entre otras teoría de la ley penal y del delito, criminología, criminalística y medicina forense. Es profesor igualmente de la División de Estudios de Posgrado en la especialidad de Derecho Sanitario. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Agradezco a la División Suayet por la invitación y que me distingan en este momento por formar parte de esta mesa. Maestra Noris, muchas gracias. Presencia de nuestra directora y otra directora también, la maestra y doctora Zoraida García Castillo. Realmente me siento muy orgulloso de tomar la voz en este momento y tener personas de tanta relevancia como en esta mesa.
Maestro Roberto Carlos Hernández, muchas gracias. Yo creo que el maestro Hans Gross ahorita está aplaudiendo las guías de instrucción para jueces, el mismo trabajo que él hizo hace casi 140 años. En 1893, después de 20 años de trabajo, publica unas guías para instruir a jueces sobre la forma de poder acceder al lugar de los hechos, ¿sí?, para investigar lo que él llamaba huellas, en términos generales. Antes no se hacía eso, nada más era por corazonadas, porque creo que esta fue la causa del delito, el móvil fue este, a mí me late que fue esto, pero nadie se ocupaba del lugar de los hechos y buscar esas huellas. Si bien Edmund Lockhart habla de los criterios de búsqueda y localización de indicios, pues también dice que los indicios son testigos mudos que no mienten. La prueba testimonial es de las pruebas que se consideran de las más frágiles, ¿sí?, porque cuando se les dice que están bajo protesta, al testigo dice, pues de ver, pues no vi muy bien, y de oír, pues creo que no oí muy bien porque ese día andaba malo del oído. Entonces, vamos, son pruebas que se pierden. Afortunadamente tenemos las ciencias forenses, que como tales son disciplinas y ciencias que aplican técnicas, métodos y conocimientos de su materia en auxilio al derecho. Y empezaron a nacer muchos, y hay cuestiones, sí, como se dijo atinadamente, no nada más lo mencionó nuestra directora, no nada más para las cuestiones penales, sino también para establecer filiación en materia civil, inclusive en materia laboral también se utilizan, porque hay muchas enfermedades que son fingidas. Un individuo que dobla una pierna y llega por su incapacidad de hace 75 años y a la vuelta de la esquina empieza a caminar normal, entonces también se solicita la pericia por parte de la ciencia médica para ver si esto es real o no. Junto con esto pues, han crecido muchos. La prueba genética, en efecto, no es una prueba al 100% segura, pero sí es el 99.9999, como en el Teletón 9999, de certeza. Entonces sí nos aproxima mucho a la realidad. Bueno, y además estamos tomando un poquitito, porque de lo que es materia genética que se utiliza como tal para estructurarnos como seres humanos, pues es como el 10%, el 90% está inactivo y tiene como 1 millón de malformaciones, que esperamos y le pídanle a Dios, por favor, que ninguna de ellas se manifieste al correr de su vida, porque esto puede pasar. Entonces, las pruebas periciales son extremadamente importantes. La ciencia médica avanza mucho, la tecnología en todas las áreas, y tenemos que hacer uso de ellas. Sin embargo, no podemos decir la prueba es la encargada de todo, porque también es la acuciosidad del investigador, ¿sí? Por ejemplo, hay pruebas que si no pensamos en ellas o si no pensamos en que existen estos rastros en algún lugar, pues simplemente van a pasar desapercibidas. Y una prueba de eso podría ser la cuestión en delitos sexuales, la búsqueda de semen en el lugar de los hechos, pues se licuefacta rápidamente, cambia su estructura, no se ve, es invisible. Entonces debemos de pensar en eso. Si no pensamos en eso, pues entonces sí realmente es muy complicado. Pero la acuciosidad del investigador es lo que es más importante. Y no nada más en eso, y lo vemos en todos. Ahora se practica mucho la tecnología y dejamos de ser clínicos, dejamos de observar, analizar las cosas pensando que una máquina nos va a dar la respuesta. He visto muchas veces el nacimiento de un bebé que venía con el sexo masculino porque el ultrasonido así lo determinaba y era una niña. Dicen, ¿qué fue lo que pasó? Pues que puso su dedito, yo creo que en medio de las piernas, y le faltó un poquito de acuciosidad al investigador. Entonces, como tales, son muy importantes, y no en balde el trabajo del maestro Hans Gross y el trabajo de ustedes con estas guías. Yo creo que está echando porras allá desde Austria, creo que allá quedó el maestro Hans Gross en Austria, ahí fue sepultado, y dedicó 20 años para el proceso de investigación
en el lugar de los hechos buscando los indicios. Y los indicios que nos pueden llevar, pues ya sabemos, un indicio puede ser desde una huella hasta un cadáver o fragmentos de un cadáver. Es para esta facultad un honor recibir la visita y la conferencia magistral muy relevante y digna de agradecerte, la maestra Zoraida García Castillo, y de nuestras autoridades aquí presentes. Muchas gracias a todos, queridos alumnos, compañeros, a nuestro jefe de la División de Ciencias Jurídicas y profesores que nos acompañan. Es cuanto. Muchas gracias por su intervención, estimado doctor Almanza Madariaga. Vamos a continuar por lo que ya han planteado nuestros ponentes. Lo que vemos es que el proceso de investigación es, desde luego, a todas luces, un proceso muy complejo y que, a querer o no, la ciencia no resuelve por completo. Nos han explicado la importancia, la relevancia que tiene el juez. Ninguna prueba sustituye su criterio, tampoco sustituye, digamos, su capacidad para investigar. Así es que estamos frente a un fenómeno bastante complejo. Me gustaría, para ir cerrando esta grata mesa, esta espléndida mesa, si alguno de ustedes tuviera algún comentario, alguna pregunta que formular, habría que aprovechar que tenemos aquí una especialista en esta materia, así es que, sobre todo para los chicos de estas asignaturas especializadas, sería muy oportuno aprovechar para formularle algún comentario, alguna pregunta a nuestra invitada. No tantos, porque si no se va a... ¿Alguna pregunta, algún comentario? Por acá, adelante, si nos dice su nombre, por favor. Gracias, Rodolfo Romero, maestro de aquí de Acatlán. Muy interesante su ponencia, me encantó su apasionamiento, doctora, le entrega su trabajo, su experticia, en verdad una felicitación. Me trae un recuerdo, en el foro, en la práctica, escucho a muchos criminalistas quejarse de que los abogados no sabemos qué preguntarles. No hay ese encuentro entre derecho y criminalística, siendo que la posibilidad de acceder a lo que dice Molière, sin verdad no hay justicia, pues es la ciencia, pero la ciencia es convención, lo dijo usted. Hay 20,000 cadáveres en el Panteón de Dolores esperando identificación. En Guadalajara, recordarán ustedes, los 3 camiones encontrados con cadáveres. Hay mucho trabajo por hacer entre criminalistas y abogados. Hay pocos medios, es caro. Me encanta este trabajo porque es un acercamiento, un intento de acercamiento. Mi curiosidad es, ¿qué más se está haciendo, doctora? ¿Qué otras actividades se están haciendo para lograr este acercamiento tan necesario entre derecho e investigación criminalística? Gracias. Adelante. Gracias, maestro, por sus comentarios y sí les cuento. A ver, la Escuela Nacional es nueva en la universidad, nacimos hace 3 años, pero el programa de la licenciatura en Ciencia Forense ya existía desde el 2013 en la Facultad de Medicina de la UNAM. Nos crearon como una carrera que se impartía allá. Entonces, a esta fecha ya hay varios científicas y científicas forenses egresados que ya están en funciones. Algunos están trabajando, otros han hecho posgrados, muy pocos están en la vida académica, bastantes están ejerciendo la profesión. ¿Qué es el científico y científica forense? Pues es una especie del CSI, para explicárselos muy rápido. O sea, se inspiró el plan de estudios en ese perfil que sí existe, seriamente existe en el sistema anglosajón. El científico forense existe en Estados Unidos, en Inglaterra, en los países anglosajones, existe ese perfil profesional que para entender qué es lo que es, pues nos sirven mucho los programas de televisión. Nosotros les damos formación en Derecho,
saben de derecho penal, sobre todo, proceso penal, pero también tienen formación en ciencias. Tienen, durante sus 4 años de carrera, tienen materias en físico-matemáticas, químicas, biológicas, criminalísticas, psicológicas, y van avanzando en grado de complejidad. Entonces, son personas que pueden entender qué necesita el derecho, específicamente el derecho penal de las ciencias, y qué las ciencias necesitan entender del derecho para poderles ser útiles. Entonces, sí nos hemos ocupado mucho en tratar de crear un lenguaje común entre el mundo de la ciencia y el mundo jurídico, pues para entender, por ejemplo, pues esto que les decía, cómo hacemos que los actores jurídicos, quienes están en el mundo del derecho, puedan comprender el mundo de la ciencia para que les sea útil. Voy a poner un ejemplo muy, muy simple. Si un agente del Ministerio Público está investigando un delito en donde se supone que alguien percutió un arma, la pregunta idónea que debería de hacerle el Ministerio Público al perito es: ¿me puedes decir si fulanito percutió un arma? Esa sería la mejor pregunta. Si el Ministerio Público le pregunta al perito: por favor, ¿me haces la prueba de rodisonato de sodio? Que es la prueba muy usual, la más usual en México para dictaminar esto, pues no está haciendo la pregunta correcta, porque le está diciendo al perito: hazme tal prueba. Pero el perito le puede decir: para contestarte si fulano detonó un arma de fuego, yo te podría hacer esta prueba más esta más esta. Y a lo mejor con esas ya tenemos un acercamiento para saber si la pudo detonar o no. ¿Por qué? Porque esa prueba de rodisonato de sodio es parcial, tiene muchos falsos positivos y muchos falsos negativos. O sea, podría ser que salga positiva habiendo tocado otra cosa como la gasolina. Entonces, alguien que estuvo en contacto con gasolina le podría salir positiva. Entonces, hay que cruzarla con otra prueba que el perito en química sabe, o que el perito, el criminalista sabe cuál es. Entonces, necesita el abogado saber hacer las preguntas correctas. O cuando un agente del Ministerio Público manda a hacer una prueba en genética y le dice: me urge para mañana, y si no me la das mañana ya no me sirve, pues tiene que entender que eso toma su tiempo. O sea, es como todo toma su tiempo. Y una prueba podría hacerse rápido, o la genética podría tardar un rato. Y si no nos tomamos ese tiempo, entonces no nos va a salir bien. Esa es una cosa muy, muy en concretito que tendrían que entender ambos gremios, ¿no? ¿Y cómo entenderlo? Pues hay que comunicarse. Mira, mejor tú dime, ¿qué estás buscando? No, pues saber si ese detonó un arma de fuego porque parece que mató al otro. Ah, bueno, pues mira, podríamos hacer estas y estas otras pruebas, y te recomiendo también que analicemos el lugar y tomemos estas otras muestras. Si hacemos un equipo en donde se hablen los expertos, las estrategias pueden ser mucho más eficaces. Y eso es algo que puede tener en su perfil el científico forense, porque el científico forense supo de estrategias de investigación desde lo jurídico y sabe de estrategias de investigación desde lo científico. Entonces estamos trabajando en eso. Pero por otro lado, en la escuela también hacemos investigación y hacemos difusión de la ciencia, como es la misión de la UNAM. Entonces hacemos investigación en varias líneas. Tenemos un laboratorio, tenemos laboratorios de enseñanza, pero también tenemos laboratorios de investigación. Entonces investigamos en identificación de personas, y en identificación estamos trabajando desde la antropología biológica, dactiloscopía, medicina, arqueología, y con eso hacemos y medicina. Entonces, con eso hacemos un buen equipo para identificación de personas. Identificar si el cuerpo de una persona de quién es, o qué características tiene, y por lo tanto lo podemos correlacionar con alguien. No sé, la edad, la ancestría, sus características morfológicas. Luego tenemos un laboratorio de genética, tenemos un laboratorio de dactiloscopía, de toxicología, tenemos una línea de investigación en análisis de voz para identificar a las personas por sus voces. También hacemos investigación en psicología forense. En física, hay un físico que trabaja con nosotros, que ha colaborado
con algunas investigaciones en analizar precipitaciones. Es muy frecuente que los feminicidios se digan que fueron suicidios porque la chica se aventó sola por la ventana o desde la azotea, ¿no? Eso es bien frecuente. Entonces es muy interesante hacer análisis periciales para ver si se cayó o la aventaron. Y eso tiene que ver con cuestiones de fuerza, de uso de la fuerza, ¿no? Y entonces también tenemos pues una línea de investigación que es en la que yo trabajo, que es entre Derecho y Ciencia, y enseñanza de la ciencia forense. Entonces, estas líneas nos han permitido hacer cosas como las que les acabo de platicar, que son las guías, ¿no? Guías de valoración, que no las hicimos solos, por cierto. Trabajamos en colaboración con el Poder Judicial de la Federación, con el Poder Judicial de la Ciudad de México, con la Fiscalía General de la República y a través de la Fiscalía con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Entonces, sí nos metemos todo lo que se dejan con las autoridades de justicia para tratar de colaborar con ellas en temas como estos. Muchos de nuestros egresados son buenos buscadores e identificadores de personas. Y hablando sobre esos temas, les quiero compartir que nosotros para el ingreso, esta es una carrera de ingreso indirecto, o sea, los muchachos no entran directo, sino que tienen que hacer un examen, ya que entraron a la UNAM, tienen que hacer un examen para venirse con nosotros. Y en ese examen hay una parte que es una entrevista. Últimamente me he encontrado con chicos que cuando les preguntamos, ¿por qué quieres estudiar ciencia forense? Nos contestan, porque quiero buscar. Y sí, están buscando. Entonces, creo que la universidad está trabajando por formar personas que pueden ayudar muchísimo en los problemas nacionales que tenemos actualmente y que no se van a resolver en pocos años, como es la desaparición de personas y la identificación, que forma parte de la crisis forense, que es por donde usted empezó, maestro, ¿no? Pero tenemos muchos más: trata de personas, crimen organizado, extorsión, que son problemas verdaderamente de violencias muy significativas, masivas y que están presentes en todo nuestro país, y para lo cual tenemos que estar preparados todos, desde el área de las ciencias como desde las áreas jurídicas. Ustedes son una generación que les está tocando vivir esos tiempos y que les va a tocar participar en la solución de muchos de estos problemas, así que está muy bien que estemos hablando de ello aquí en las aulas para hacer propuestas y para que piensen en cómo su perfil profesional podría ser aplicado en ello. Gracias, maestro. Gracias, maestra. Si hubiera algún otro comentario. Sí, ahí arriba la última intervención. Perfecto. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Dana, estudiante de Derecho de quinto semestre. Esta pregunta es para la doctora Zoraida. ¿Y usted considera que la dependencia institucional de los laboratorios forenses respecto a las fiscalías compromete la imparcialidad de los dictámenes y sería viable en serio una autonomía técnica plena? Sí, sí lo creo. Mira, tan es así que se vio en el caso de Digna Ochoa y fue muy claro para la Corte Interamericana el que así haya ocurrido. Ojo que no digo que esto sea la regla general, ¿no? Hay servicios periciales en nuestro país que son muy profesionales y que pueden actuar y han demostrado trabajar con objetividad. Pero están en el peligro de que ocurran cosas y casos como el de Digna Ochoa, que no se puede explicar tantas cosas raras en la investigación forense si no hubiese sido porque había una línea, y es que fue claro, porque al principio esas investigaciones se perfilaban porque había ocurrido un homicidio, para entonces no existía el tipo penal de feminicidio, si no se habría tenido que investigar por ahí, pero luego dio un giro, la Fiscalía Especializada para ese caso dio un giro y dijo es suicidio, e hicieron todo lo necesario para tratar de acreditar que era un suicidio, y eso es lo que deja muy descolocado pues al resto de la sociedad. ¿Y que sería viable? Sí, ¿por qué no? O sea, se gasta mucho, es muy caro, los servicios periciales son caros.
los equipos científicos, montar laboratorios, es mucho dinero empleado. Entonces, hacer un giro presupuestal para crear áreas forenses, pues es una gran inversión, pero ya se hace. Entonces, creo que eso sí podría ser, pero se necesitan de intenciones políticas para que así ocurra. O sea, simplemente que las fiscalías escindieran, ¿no?, a esas áreas, y que en los estados, tanto en la federación como en cada una de las entidades, se diera el presupuesto para que esto ocurriera y que se le diera autonomía de decisión. Me parece que sí, hay estudios sobre eso, si les interesa, se han hecho tesis, investigaciones. Hay un estudio que hizo el doctor Sarre, Miguel Sarre, cuando formaba parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y que debe ser público, sobre la independencia de los servicios forenses. Eso sería muy útil. Sí. Muchas gracias, doctora. Vamos con la última pregunta, por favor. Buenas tardes, me llamo Samantha, igual curso el 5º semestre. Y mi pregunta es, a la doctora Zoraida, cuando se busca la composición, digamos, en el acuerdo de las soluciones en las controversias, realmente, digamos, las víctimas o los afectados o tanto, digamos, los acusados en este caso, ¿realmente encuentran la paz o solamente es conformidad? Esa es muy buena pregunta. Sí, podría ser. Todo depende de cómo se haga. Mira, a ver, y eso lo estudian en victimología, por quienes tomen si esa materia se imparte aquí, y si no, pues hay que leer. Pero psicológicamente, ¿cómo se resarce a las víctimas? ¿Cuál sería la manera de resarcir a una víctima? Lo que primero que se piensa cuando se trata de resarcir a una víctima es, a lo mejor reparando el daño monetariamente, pero hay daños que no se pueden calcular monetariamente. La víctima, y ustedes lo ven todos los días en la televisión, las mamás reclamando que quiero que todos estén en la cárcel. Ayer veía a una señora cuyo hijo mataron el 4 de noviembre unos policías en Tepito, y que estuvo desaparecido como 2 o 3 días y luego apareció su cuerpo. Si lo vieron por ahí. Y la mamá dijo en la televisión, es que ya detuvieron unos policías, como 4 que están en un video, pero quiero a los demás. Así dice la mamá, quiero a los demás. Eso, por supuesto, que es una gran reparación, el que sí se lleve a cabo un proceso, el que se procese a las personas responsables y que esas personas responsables tengan un fincamiento de responsabilidad y que cumplan una pena. Eso sí es reparatorio. Pero digamos que eso no ocurre. Las reparaciones de otro tipo ocurren en delitos menos graves, son posibles de ocurrir en delitos menos graves. Pero también podrían, aquellos que llegan, por ejemplo, que les puse de ejemplo, el de Digna, la Corte Interamericana dictó algunas medidas de reparación en este asunto. Sí le dijo al Estado mexicano, tienes que seguir, reabre las investigaciones, investiga bien, hazlo de forma profesional. 2, hay que darle el nombre de Digna a una calle en la Ciudad de México y hay que darle el nombre de Digna a una calle en Misantla, Veracruz, que es donde ella nació. Y se hizo. Yo estuve presente en el acto en el que se le puso el nombre de Digna Ochoa a la calle que está enfrentito de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la Colonia Doctores. Ahí donde está el búnker. Esa se llama Digna Ochoa hoy día. Entonces, ahí estuvieron sus hermanos y estuvieron sus amigos abogados felices de recibir ese resarcimiento, de poner su nombre y de honrar su nombre de esa manera. Otra manera de poder reparar es que se haga una declaración de disculpas públicas por parte del Estado y que lo hagan los servidores públicos de mayor entidad. Eso ha ocurrido mucho, ¿no? Que haya unas disculpas públicas por todos los errores cometidos. Y así podría haber otras formas de reparación del daño que no son precisamente ni la cárcel ni el castigo, ni algo monetario. Todo eso en su conjunto puede servir para reparar el daño. Entonces,
la sensación de, ok, aceptas que tú cometiste ese delito, para mí puede ser ya algo reparatorio. Aceptas que lo cometiste y me vas a reparar el daño, ok, también para mí podría ser algo reparatorio. Y encima de eso van a ocurrir otras cosas más paralelas para repararme el daño, nos puede dejar en paz. Entonces la respuesta es que sí y que hay varias formas de repararlo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Yo les quisiera pedir un aplauso para la doctora por su excelente conferencia. De igual manera, agradecer a todas y a todos los presentes en el presidium y desde luego a todas las alumnas, alumnos que se dieron cita a esta conferencia. Y por último, rogarle a nuestra directora pudiera entregar una constancia de esta conferencia magistral a nuestra invitada. Voy a tener el honor de entregar esta constancia que nos dice que la División del Sistema de Universidad Abierta de Educación a Distancia otorga la presente constancia a la doctora Zoraida García Castillo por haber dictado la conferencia La relevancia de las ciencias forenses en la investigación criminal, llevada a cabo el 11 de noviembre del 2025. Muchísimas gracias, doctora. Y así también una constancia que dice lo mismo, pero para el doctor Eduardo Almanza Madariaga por haber participado como comentarista en esta conferencia. Muchísimas gracias. De esta manera, damos por concluida la conferencia magistral La relevancia de las ciencias forenses en la investigación criminal. Gracias por su asistencia. Acatlán es grande, Acatlán engrandece. Y para cerrar este evento, como lo hacemos en la UNAM, les pedimos ponerse de pie para entonar un fuerte Goya con el ánimo que nos distingue. México, Pumas, Universidad. Muchas gracias a todos y a todas. Por mi raza hablaré el espíritu.